La carta de El Mundo, el mayor triunfo dentro de todos los arcanos del tarot, así como la cúspide de su sendero espiritual y la globalidad de sus conocimientos y sabiduría, definitivamente mantiene y seguirá reteniendo los mayores y más grandes misterios dentro de todo el tarot. Si ya conocen por lo menos un poco de este maravilloso oráculo, seguramente más de una duda los habrá asaltado al contemplar su ilustración, como por ejemplo, el por qué una figura femenina es representante de esta gran energía, el porqué de los animales y el ángel que aparecen aquí, así como el porqué de la presencia o ausencia de sus aureolas, qué es lo que lleva en las manos esta mujer, a qué mundo hace referencia la nomenclatura de esta carta, o por qué el sendero del tarot se detiene en este punto. Y aunque no exista una respuesta definitiva a todas estas interrogantes, o a pesar de todas las propuestas que han surgido a través de los tiempos y en las distintas líneas de pensamiento, el día de hoy les quiero compartir el muy peculiar punto de vista del coautor de la famosa baraja restaurada por Alejandro Jodorowsky. Así es, estoy hablando del gran maestro naipero Philippe Camois, quien sostiene que la mujer que aparece representada en el arcano del mundo no es otra que la enigmática figura de María Magdalena, aquella mujer que pudo haber sido quizá la más cercana a Jesucristo dentro de todos sus discípulos, así como también, según muchos expertos e investigadores del tema, su cónyuge y pareja amorosa. Una afirmación que, de ser cierta, redefiniría de una manera radical los grandes postulados del tarot construidos hasta ahora, ya que el espíritu que encontraríamos principalmente en nuestra querida baraja sería el de uno cristiano, aunque eso sí, sería un cristianismo muy particular y distinto a los que ortodoxamente se predican, ya que la figura que se exalta dentro de las distintas tradiciones que podríamos denominar como cristianismos magdalénicos es precisamente la de lo femenino como un receptáculo y gestor del espíritu divino, lo cual, por lo menos a mí, me hace bastante sentido con lo que he construido y llevado a cabo con el tarot, ya que haciendo a un lado todas las caras y los dogmas específicos de cada religión, me parece que una manera muy certera de ver al tarot es como una especie de contenedor que recibe, manifiesta y produce al espíritu divino para generar lo que podríamos considerar una vida eterna, justamente por su elevada potencialidad pasiva que le permite recibir todo tipo de espíritus y conocimientos, desde los más demoníacos hasta los más divinos. Les recomiendo investigar y profundizar acerca de esta corriente cristiana alterna, ya que hay bastantes cosas interesantes que conocer y descubrir. Puede ser un recorrido que los lleve desde lo más ortodoxo, como son las tradiciones que difundieron los frailes dominicos en Francia, pasando por lo más artístico y épico, como lo son las leyendas artúricas y los grandes misterios de la Orden de los Caballeros Templarios, hasta lo más comercial y fantasioso, como lo es el muy famoso libro y película de nombre homónimo, El Código Da Vinci, el cual sugiere un nuevo sentido para el tan buscado Santo Grial. Por el momento, de mi parte, simplemente les presentaré algunas evidencias que, según Philippe Camois, son la prueba de que las ilustraciones que conocemos a través de la baraja de cartas, denominada como tarot, están ligadas íntima y originalmente a una tradición magdalénica, para que por su propia cuenta ustedes saquen sus conclusiones y nos comenten al final qué es lo que piensan al respecto de toda esta teoría. Así que sin más demora, vamos a ver de qué van todas estas supuestas pruebas para saber si es que podemos tenerlas por verdaderas o no. Contestando a una de las preguntas que se lanzaron en la introducción de este video, les muestro lo que podría ser la prueba más contundente de que la figura femenina que aparece en la carta del mundo pretende hacer alusión a María Magdalena, ya que si tenemos presente las vastas representaciones de esta discípula femenina de Jesús, en donde constantemente aparece con el símbolo tan representativo de ella como lo es el alabastrón, una especie de pequeña vasija en la que se guardaban aceites y perfumes preciosos, podemos relacionarlo muy fácilmente con el elemento que se muestra en la mano izquierda de la mujer del mundo. Además de que, por otra parte, tenemos también la pista de que en múltiples ocasiones la tradición cristiana y católica ha representado a María Magdalena en sus pinturas y esculturas despojada de todo tipo de vestimenta, es decir, desnuda, justo como aparece la figura humana del mundo.
Es evidente que varias de las ilustraciones que apreciamos en el tarot de Marsella mantienen una estrecha relación con el imaginario o la iconografía cristiano-católica, y en esta ocasión la carta del mundo también es uno de esos casos, debido a que su imagen puede ser ligada muy fácilmente a la representación alegórica de lo que comúnmente suele denominarse como mandorla o tetramorfo, una figura que hace alusión a lo que podría catalogarse como uno de los eventos más importantes y canónicos para la tradición cristiana, el cual es la resurrección de Jesucristo y su posterior asunción a un reino divino. Lo raro y misterioso vendría a ser que la imagen que se ha plasmado en las distintas barajas de tarot no corresponde con la tradicional figura de Jesucristo, ubicado en el centro de dichas mandorlas o tetramorfos, en donde se puede apreciar sentado en un trono, vestido con una túnica y sosteniendo una Biblia, sino más bien lo que muestra nuestro misterioso arcano es la figura de una mujer desnuda y danzando en un solo pie. De aquí que se desprenda la primera pregunta que lancé dentro de este espacio, acerca del por qué es que aparece una figura femenina en el centro de esta carta, distorsionando la clásica iconografía católica. Ahora bien, si de alguna manera aceptamos o por lo menos concedemos el beneficio de la duda a la teoría que afirma que la mujer que aparece en la carta del mundo es la discípula de Jesús, María Magdalena, podríamos preguntarnos consecuentemente qué hace ella en una carta tan crucial para el tarot como lo es esta, en donde me parece que si conocemos los relatos bíblicos o las varias historias que se cuentan acerca de esta misteriosa mujer, podríamos muy fácilmente proponer una respuesta. Por ejemplo, un hecho que ha llamado la atención y despertado el interés de muchos estudiosos de la Biblia es el pasaje que cuenta que la primera persona con la que tiene contacto Jesucristo después de su resurrección es precisamente con María Magdalena, un hecho que ha dejado pensar o afirmar a varios autores que esta discípula y posteriormente también transmisora o apóstol del mensaje cristiano ha sido la más cercana al misterio de la resurrección y en general también la más cercana al Espíritu Divino de Jesús. Como bien lo han dejado ver las palabras que el mismo Juan Pablo II en 1988 llegó a expresar, refiriéndose a ella como la apóstol de los apóstoles. Por lo que no sería de ninguna manera algo descabellado pensar que una figura femenina como la de María Magdalena ocupe el lugar central o máximo dentro de una misma tradición cristiana o católica. Pueden investigar por su propia cuenta los varios movimientos de devoción religiosa que han surgido a través de la historia en torno a esta enigmática mujer. Como una extensión del punto anterior, y ya que se ha introducido un poco del tema de la resurrección cristiana y su relación con María Magdalena, les presento ahora sí la visión un tanto alucinante de Philippe Camois, quien sostiene que si se colocan las cartas del juicio y el mundo en un orden de lectura de izquierda a derecha, se podrá observar uno de los múltiples códigos encriptados en las imágenes del tarot. Pues según él, acomodando las cartas con esta suerte, podremos apreciar que la mujer del mundo, que para este caso vendría a representar a María Magdalena, está mirando directamente al ser espiritual de la carta del juicio, el cual vendría a representar a Jesucristo resucitado saliendo de lo que podría ser una tumba o una cripta, lo que en conjunción estaría haciendo alusión al pasaje bíblico mencionado en el anterior punto, el cual relata que la primera persona que mira a Jesús después de resucitar es la propia María Magdalena. Aunque sigue siendo todavía una incógnita el origen y la fuente exacta de la baraja y los conocimientos plasmados en las ilustraciones del tarot, Philippe Camois en su libro Los Códigos Secretos del Tarot presenta pruebas muy sólidas para creer que este juego de imágenes ya circulaba en la pequeña ciudad portuaria de Marsella por lo menos desde el siglo XIV, por lo que referirse al tarot de Marsella como el tarot original podría considerarse algo totalmente adecuado. Y esto no tan solo como un título o nombre que haga referencia a una categoría o estilo de tarot, puesto que para Camois la denominación de Marsella
engloba toda una tradición y cultura espacio-geográfica desde la cual puede explicarse o postularse teorías que den sentido a las imágenes halladas en el tarot, como por ejemplo el de la presente hipótesis acerca de una tradición magdalénica en su origen. Pues, una de las historias más difundidas y aceptadas acerca de la vida de María Magdalena, posterior a la persecución de los apóstoles de Jesucristo, es la de que en su ida termina por embarcar justo en el pueblo de Marsella y establecerse en sus alrededores. Tengamos presente que la iglesia de Saint-Maxime, en donde supuestamente se encuentran sus reliquias, se halla tan solo a unos aproximados 100 kilómetros de Marsella, por lo que una serie de tradiciones cristianas que exalten a la figura de lo femenino en la zona sur de Francia, una vez considerado como Occitania, tiene muchísimo sentido. Luego, por otro lado, ocurre que también en estas mismas latitudes surgió el muy famoso grupo de cristianos alternos nombrados como los cátaros o albigenses, quienes predicaban dentro de sus postulados una igualdad entre hombres y mujeres. O posteriormente y más al oriente, en Bohemia, Milán, surgió también el grupo de los guilhelmitas, una orden cristiana que literalmente llegó a tener una papisa, es decir, una mujer, como su máxima autoridad religiosa, Guglielma de Bohemia, de quien precisamente adoptan su nombre, y quienes creían o predicaban una nueva encarnación de Jesucristo, solo que en esta ocasión se manifestaría en un cuerpo femenino, unos hechos que tal vez terminen por explicar mejor la naturaleza de las imágenes del tarot, aunque eso será un tema para otro video. Además del posible espíritu magdalénico tratado en el punto anterior que ha permeado la zona sur de Francia, Philippe Camois nos ofrece otro tipo de evidencias más palpables y concretas que ligan a las imágenes del tarot con esta espacialidad geográfica temporal de los primeros siglos de esta era, como lo son los misteriosos ropajes que se pueden apreciar en los arcanos número 1 y 6, esas llamativas y coloridas prendas que no coinciden con la vestimenta de ninguna de las supuestas culturas originarias del tarot, pero que bien podrían hacerlo con la cultura galesa o los también llamados celtas, ubicados por todo el territorio de lo que actualmente es Francia. Perfectamente podemos observar en las imágenes que les estoy presentando el cómo la vestimenta tradicional de estos pueblos nombrados por Diodoro de Sicilia como braques, así como su calzado acompañado muchas veces por unas mallas ajustadas en los hombres, reflejan muy bien los pintorescos ropajes de algunos personajes del tarot. Luego, por otro lado, también tenemos que el pueblo celta al parecer fue el único pueblo de la Europa del siglo I en el que se podía apreciar a sus gobernantes ostentando coronas reales, muy semejantes a las que observamos en las cartas de la emperatriz y el emperador, como esa especie de casco y corona adornada muchas veces con flores de lis. Por lo que se puede concluir que existe la posibilidad de que algunas imágenes del tarot nos pudieran estar llegando directamente desde los primeros siglos de esta era, y además de una localidad que concuerda perfectamente con un tiempo y espacio en donde los movimientos o el pensamiento magdalénico vio por primera vez la luz. Claro está, si es que tomamos por verdadera la historia que relata a una María Magdalena arribando al puerto de Marsella. Y ya por último les presento lo que podría ser la prueba más débil en torno a la relación entre María Magdalena y el tarot, aunque no por eso deje de ser un dato que enriquezca el mundo de nuestro oráculo o en general de nuestra cultura, que como bien lo indica el título de este apartado, tiene que ver con el festejo y el simbolismo de los huevos de Pascua, una tradición cristiana que precisamente recuerda o hace alusión tanto a la resurrección de Jesucristo como al reverdecimiento o generación de la nueva vida en primavera después de ese frío y estéril periodo invernal. Por un lado, se sabe que el elemento ovalado que aparece en las llamadas mandorlas y que se ve reflejado en la corona de laureles que aparece en la Carta del Mundo, se puede interpretar como un símbolo equivalente al del huevo de Pascua.
pues de la misma manera, esta forma indica el surgimiento o el inicio de la vida ligada a lo eterno o lo divino. Sin embargo, en la baraja de Camois y Jodorowsky podemos observar también lo que sería literalmente un huevo en esta imagen, un elemento que vendría a reafirmar el sentido global de esta carta en torno a la generación de una nueva vida. Ahora bien, haciendo a un lado la discusión de si es válido o no la introducción de este elemento en la baraja del tarot, y más bien teniendo a tal evento como un acierto de lo que Jodorowsky y Camois denominaron como una restauración del tarot, podríamos traer a colación también, por otra parte, dos historias muy famosas que se cuentan acerca de María Magdalena y la Pascua. La primera de ellas nos relata que después de la ascensión de Cristo, María Magdalena se dirige a Roma a predicar el Evangelio, y en una ocasión, en presencia del emperador Tiberio y sosteniendo un huevo de gallina, ella exclamó: «Cristo ha resucitado», a lo cual el emperador contestó, mientras sostenía una risa burlona, que eso era tan probable como que el huevo se tornara de color rojo. Pero antes de que el emperador acabara de hablar, el huevo ya se había teñido de rojo. Y la segunda de las historias que se cuentan acerca de ella nos dice que el corazón sagrado de Cristo quedaría encerrado en un recipiente con forma de huevo, del que María Magdalena sería la guardiana. Por lo que, de ser verdaderas las piezas de este rompecabezas y la teoría de Camois acerca del tarot y su origen magdalénico, habría que tal vez teñir de rojo alguno de todos los huevos que aparecen en su tarot para una segunda edición, haciendo más acorde con toda la simbología implicada en todo este tratado. Y bueno, así llegamos al final de este recorrido que muestra algunas de las pistas que ligan a la Carta del Mundo o en general a todo el tarot con María Magdalena. Así que cuéntenos qué les ha parecido todo esto. Lo más importante para nuestras prácticas con el tarot es el ruido que todo lo expuesto pudo generar en su espíritu, ya sea para motivarnos a seguir investigando y producir nuevos conocimientos con esta línea de trabajo, o por el contrario, levantar defensas y contraargumentos que echen para abajo de una vez por todas este tipo de teorías que ligan al tarot con una práctica o corriente religiosa en específico. Queremos escucharlos. ¿Alguno de los puntos expuestos llegó a convencerlos o definitivamente tienen al tarot en otra estima? Por el momento, eso sería todo. Ya saben que si el video les gustó, dejen su like y compartan. Están en su canal Arcanos Trabajando. Yo soy Rafael Llanuam y que el espíritu de la vida eterna nos acompañe para siempre.